Hablando de un acto económico, es un acto de conciencia amor por México. Buenas tardes, compañeros y maestros. El día de hoy mi equipo conformado por Esparza López Fátima Montserrat, González Pérez Aronilla Miguel, Nicola Abril Pérez Bernardo, Sánchez Sánchez Camila Ivón López Aguilar. y su servidora Rubí Guzmán Benigno les presentaremos nuestro tema, que son las actividades productivas de tu comunidad. Introducción. En el transcurso de nuestra historia como seres humanos hemos desarrollado múltiples actividades productivas, por lo cual en esta sesión analizaremos las actividades productivas de nuestro país, comenzando desde los tiempos de la conquista, pasando por el porfiriato, el milagro mexicano y culminando con nuestra época contemporánea, haciendo un fuerte análisis y una comprensión sobre qué tan importante es nuestro país a nivel mundial y qué tan importante es para nosotros como ciudadanos. Comenzamos con los conceptos básicos que serán presentados por mi compañera Fátima y David. ¿qué es una actividad productiva? Una actividad productiva es un trabajo que transforma recursos en bienes o servicios para así satisfacer necesidades humanas. Un ejemplo notable tenemos lo que es la venta de miel, ya que se considera una actividad productiva porque implica una comercialización de un producto para satisfacer una necesidad. ¿Qué es un sector económico? Un sector económico se refiere a la ocupación de empresas o activistas que se dedican a hacer un producto o servicio. Por ejemplo, las empresas automotrices se dedican a hacer vehículos a partir de caucho, metal o plástico. Clasificación de actividades productivas. En primero tenemos las primarias, que incluye actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. están las secundarias, que está relacionado con la transformación de los recursos naturales en productos manufacturados. Ejemplo 1, industria textil, automotriz, química, alimentaria, entre otras. 2, construcción y 3, energía eléctrica. Por último tenemos las terciarias, que son las actividades que no producen bienes materiales, pero son esenciales para el funcionamiento de la economía. Un ejemplo es la salud, la educación, el comercio y el transporte. Para entender cómo nuestro país se industrializó, comenzaremos con el contexto histórico. ¿Cómo fue que México inició su industrialización si no participó en la primera revolución industrial? Bueno, para poder contestar esta pregunta iremos tiempo atrás, en el año en el que México era una colonia española. Como se acaba de mencionar, México no participó en la primera revolución industrial debido a que seguíamos siendo parte de una colonia española, lo cual nos atrasó 150 años a comparación de nuestro vecino Estados Unidos. Siglo XIX, los cimientos de la revolución industrial en nuestro país. Después de 20 años de nuestra independencia, ya como un país, Lucas Alamán, entonces ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Anastasio Bustamante, fundó el Banco del Avío, el cual promovía la industria maquinaria en territorio mexicano. Asimismo, a finales de la década de 1830, la industria textil algodonera se instala en México y en las siguientes décadas vive una modernización que culmina con su expansión. También en 1850 se inauguró el primer tramo ferroviario en México, con 11 kilómetros de longitud en Veracruz. Por último, pero no menos importante, cabe mencionar el surgimiento de la industria cervecera en 1880. Tenemos el porfiriato, que fue de 1890 a 1910. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, alrededor de 1890, se dio una de las etapas más importantes en el país, con el que impuso las actividades económicas que lanzó a México sin precedentes al ámbito internacional. La agricultura en México se orientó a la exportación de productos del anaquel, el hule, el chicle y el cacao. Las condiciones para la llegada extranjera se dieron mediante facilidades y condiciones de diferentes empresarios, como lo fue con Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. Cabe recalcar que si México se industrializó no fue por nuestra propia cuenta, sino por empresas estadounidenses, como lo acabo de mencionar en otros países. Maximato y régimen cardenista. Durante el periodo durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928, la política agraria experimentó transformaciones, ya que se decretó la política sobre la repartición de tierras ejidales. A finales del periodo del presidente Lázaro Cárdenas en 1940, se crearon bases para una infraestructura importante, ya que esta nos dio pase para vialidad a zonas productivas, a zonas de producción agrícola, y nos dio conectividad con centros de consumo.
Este régimen se caracterizó por el apoyo por estimular la participación activa de inversionistas mexicanos, aprovechándose de la Gran Depresión de 1930 y retirando a los inversionistas estadounidenses cuyo capital ya no se invertía en nuestro país. El Nuevo México. El Nuevo de México fue una época para México entre 1940 y 1970, caracterizada por la introducción acelerada de infraestructuras y estabilización económica. Se basó en el modelo Introducción por Sustitución de Importación, o ISIS, donde el Estado jugó un papel clave en la economía. Cabe recalcar que los sectores en donde más fuerte tuvo su auge este periodo importante de nuestro país fue en los textiles y ropa, seguido de los alimentos procesados, los productos de limpieza e higiene, las herramientas como la maquinaria ligera y electrodomésticos, automóviles y autopartes, la cual sigue siendo una de nuestras actividades productivas actualmente, productos químicos y farmacéuticos, materiales de construcción. ¿Por qué fue tan importante? Fue tan importante porque generó más empleo, redujo la dependencia del extranjero, impulsó el crecimiento urbano, fortaleció el mercado interno y finalmente consolidó a la clase media emergente. Características del milagro mexicano. Son tres. El primero fue crecimiento económico rápido. El PIB aumentó entre un 6-7% anual. La segunda fue industrialización, como fábricas de acero, autos y textiles. Y por último fue mejora de infraestructura, como carreteras, electricidad, presas y petróleo. Como en toda situación siempre existe un problema. En este caso el problema fue que hubo un desarrollo desigual, ya que benefició más a las ciudades y dejó atrás el campo. 2. Modelo de industrialización por sustituciones de importaciones, ISI. Se promovió la producción nacional para reducir la dependencia de productos extranjeros. También protección a la industria nacional con altos aranceles y restricciones a las importaciones. Además, el Estado controló varios sectores clave como el petróleo, Pemex y la electricidad, CFE. Un problema fue que la industria dependía de maquinaria y tecnología extranjera, lo cual mantenía cierta dependencia económica. 3. Urbanización y mejora de servicios. El crecimiento en las ciudades debido a la migración en campo de zonas urbanas. Tenemos la expansión de la educación con la creación de universidades y escuelas técnicas. También tenemos la mejora de salud y el transporte con hospitales públicos y expansión en el metro de la Ciudad de México. Un problema grave es que se crearon cinturones de pobreza masiva debido a la migración. 4. El papel del Estado en la economía. Se crearon empresas estatales para controlar ciertos sectores estratégicos, así como también el gobierno, el Estado en este caso, controló los sindicatos y a los trabajadores mediante el corporativismo. Finalmente se promovió una teoría económica keynesiana que tenía una fuerte inversión pública. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que se creó una burguesía industrial, la cual dependía totalmente del Estado y no competía internacionalmente. Aquí tenemos una gráfica de barras, la cual nos muestra el crecimiento del PIB durante el milagro mexicano de 1940 a 1970. Podemos ver que comenzó con un 6.1% y culminó con un 7.0%. Esto nos hace ver que durante la presidencia del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue donde tuvimos el auge económico más alto y no lo supimos aprovechar desafortunadamente. Finalmente llegamos a la crisis del milagro mexicano de 1970 a 1982. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, el modelo económico comenzó a deteriorarse, como ya lo hemos mencionado en la gráfica anterior, debido al crecimiento de la deuda externa, ya que el Estado gastaba más de lo que tenía. Teníamos la corrupción y el clientelismo político, así como la desigualdad social, la fuerte brecha entre ricos y pobres, y los movimientos sociales reprimidos como el de 1968, donde el gobierno respondió con violencia. Llegamos al punto más crítico en 1982, donde la crisis y la inflación marcaron el final del milagro mexicano y comenzó el neoliberalismo. Pasamos al nuevo siglo, el siglo XXI, y las nuevas actividades productivas en nuestro país.
más importantes del mundo. Actualmente México es la 10ª economía más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la segunda en América Latina solo por detrás de Brasil. Sin embargo, este puesto refleja la considerable influencia y peso que tiene en el escenario global, destacando en agricultura, ganadería, pesca, minería, manufactura, construcción, comercio, turismo y servicios. Comenzamos con el sector primario. Las áreas destacadas de nuestra economía nacional. Tenemos el sector primario, que es el de recursos neutros y agropecuarios, así aportando alrededor del 3 a 4% del PIB. Tenemos la agricultura, que México es uno de los principales productores mundiales ya del maíz, el aguacate, el jitomate, la caña de azúcar y el café. El maíz, que es líder de base alimenticia mexicana, el jitomate, que es líder de exportación a Estados Unidos, y el aguacate, que es líder de exportaciones mundiales, y por último la caña de azúcar y el café, que es cultivado en el sur del país. Ganadería. Como sabemos, en México tenemos una fuerte producción en carne de res, pollo y cerdo. Estas son principalmente exportadas a países como Estados Unidos y países del continente asiático. Pasamos con la pesca y la acuicultura. México tiene 2 salidas a 2 océanos distintos, lo cual nos hace tener una gran ventaja sobre otros países. Y tenemos una fuerte producción en camarón, atún y mojarra. Finalmente llegamos a la minería, donde México es el primer productor mundial de plata, pero también lo es de cobre y oro, y también de litio, el cual es clave para las pilas eléctricas. Pasamos al sector secundario. Sector secundario, industria y manufacturera. Aportó alrededor del 30-35% del PIB. Industria automotriz. Empresas como lo son Ford, Nissan, Volkswagen y Central General tienen plantas en México. Estos son los principales productores de automóviles en el mundo. Tenemos la industria petrolera y energética, y tenemos a Pemex, que es una empresa estatal muy importante, ya que esta proporciona petróleo al Golfo de México y hace que crezca la energía renovable. Introducción de PC y calzado. Producción de ropa y calzado en el estado como Guadalajara y Puebla. Introducción de telefónica y tecnología. México es un líder de explotación de televisiones y computadoras de empresas como Samsung, LG y Intel, sin tener plantas en el país. Aquí tenemos un mapa de nuestra República Mexicana, en donde podemos observar las plantas de las principales empresas extranjeras que se encargan de que los trabajadores mexicanos creen autopartes para llevarlas y exportarlas a países como Estados Unidos, donde son finalmente armados los carros. Podemos ver que Puebla tiene Audi y tiene Volkswagen. En el siglo XXI, el sector terciario destaca en México, aportando más del 60% del PIB. Turismo, incluyendo médico y gastronómico, es clave con destinos importantes como Cancún, Guadalajara, Oaxaca, Los Cabos y la Ciudad de México. Podemos ver en esta gráfica claramente la participación del turismo en el PIB nacional de México del año del 2019 al año pasado, 2024, donde podemos observar que en el año de 2019 tuvimos un crecimiento del 8.7%. Finalmente, en los años de 2020 a 2021, por obvias razones, que fue la pandemia mundial del COVID-19, nuestro turismo perdió su auge, recuperándose en los años posteriores a la pandemia, en 2022, hasta llegar al 2024, donde pudimos observar un nuevo crecimiento. Esto nos hace reflexionar sobre que tenemos un fuerte sector aquí que es muy importante para nosotros y que aporta demasiado a nuestra economía como país. Tenemos los sectores financieros y tecnológicos, el crecimiento del stocks fintech y bancos digitales. También entendemos que México es una ciudad es un centro financiero en toda Latinoamérica. Tenemos el transporte y la logística, ya que México es un punto clave para el comercio internacional por
TEMEC y los ferrocarriles y carreteras que conectan con Estados Unidos con el sur del continente. Pero también tenemos nuevas complicaciones en nuestras actividades productivas actualmente. Como primer punto tenemos un tema de pánico que nos ha hecho mucho terror a nuestra población, que son los aranceles a productos mexicanos. Principalmente tenemos afectaciones económicas, ya que la reducción de exportaciones hace que nuestros productos se encarezcan en el extranjero, lo que disminuye su competitividad. Siguiente, tenemos la pérdida de empleos, ya que en ciertos sectores, como el automotriz, el agroalimentario, manufacturero, pueden recortar su personal y reducir también sus ventas debido a la baja demanda. Y por último tenemos la inestabilidad en la inversión, ya que las empresas extranjeras prefieren países que no tengan barreras económicas tan altas como las que nos están poniendo nuestro vecino Estados Unidos, y disminución en el PIB. Al caer las exportaciones se afecta directamente al crecimiento económico nacional. Tenemos las sociales, que es el aumento de inflación. Este se basa se explica más que si, por ejemplo, los productos extranjeros hay escasez de esos productos, se suben los precios internos. Tenemos el impacto en pequeñas y medianas empresas, que esta depende de la gran parte del comercio. Y tenemos las políticas, que es la tensión diplomática. La política usa como herramienta los aranceles para generar miedo. También tenemos los riesgos de guerra comercial, que esos pueden llevar a represalias mexicanas y una escala de medios proteccionistas. Tenemos el fomento de la producción nacional, ya que las empresas mexicanas pueden buscar sustituir mercados externos por el consumo interno, lo que fortalece la producción local. Tenemos la diversificación de los mercados, ya que ante la presión arancelaria, México puede buscar nuevos socios comerciales y reducir la dependencia con Estados Unidos. Tenemos el estímulo de la innovación y la eficacia. Para mantenerse competitivas, las empresas se ven obligadas a mejorar procesos, calidad y costos. Tenemos el reforzamiento del mercado, ya que se puede incentivar a los consumidores a la compra de productos. Tenemos el desarrollo de la industria de tecnologías, de estrategias. Los aranceles pueden servir como llamado de atención para fortalecer un sector clave como la tecnología o la energía. Finalmente, con lo recabado, tenemos diferentes aspectos en un cuadro comparativo que compara el milagro mexicano y nuestro México actual de las décadas de los 2020. Comenzamos con el primer aspecto. Tenemos el aspecto del modelo económico, que en el milagro mexicano de 1940 a 1970 la industrialización tuvo más protección. En México actual de 2020 la economía es más abierta y es un estado activo. Como segundo punto tenemos la participación del Estado. Como sabemos, en el milagro mexicano de 1940 a 1970 este tuvo un papel muy importante, ya que existían empresas estatales. Actualmente es mixta, ya que el Estado controla ciertos sectores, pero ya no es tan influyente como lo era en esas épocas. En tercer lugar tenemos el crecimiento económico con un 6-7% anual, 2 entre 3% promedio con altas bajas, lo que fue pandemia y crisis. En cuarto punto tenemos la desigualdad, que en el milagro mexicano fue alta pero con movilidad urbana, y en nuestro México actual es muy alta, marcada por región y clase social. Por último aspecto tenemos el comercio. Durante el milagro mexicano fue cerrado la producción nacional. Durante el México actual fue abierto, muy dependiente de Estados Unidos. Como conclusión, finalmente, con todos los datos analizados a lo largo de esta exposición, llegamos a un punto específico. Si bien México tiene una economía diversificada con un fuerte peso en la manufactura, la exportación agrícola y el turismo aún enfrentan varios retos como la dependencia de Estados Unidos, lo cual la informalidad laboral y la inseguridad en algunas regiones, lo cual nos hace ver que nos falta un largo camino por recorrer.
Exhorto. Por este medio les hacemos de su conocimiento que aprender de los errores del pasado es importante por una sencilla razón. Aún seguimos dependiendo en gran medida de nuestro vecino Estados Unidos, un país que solo nos ve como su mano de obra barata. Por ello, cambiemos el rumbo de la historia. Seamos personas conscientes y con un pensamiento crítico. Transformemos nuestra mentalidad y dejemos de vivir en el conformismo. La decisión de seguir siendo unos ignorantes y condenarnos a nuestra propia destrucción está en nuestras manos. Y como dijo un autor anónimo, la mayoría encuentra la paz en una conformidad, aunque esta paz sea mediocre. Muchas gracias y al equipo 3 les agradece su atención prestada.